Muy buenas noches, bienvenidos en Vivo con Chema, un programa que no necesariamente es en vivo. Yo soy José María Chema León Lara y esta es una producción de radio y televisión de Aguascalientes. Le invito a seguir este programa en redes sociales, Facebook e Instagram, en Vivo con Chema, y un servidor en Twitter, @Chema León Lara. Esta semana, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de Salud, donde se establece que se puede proceder a interrumpir legalmente un embarazo hasta las 20 semanas de gestación, siempre y cuando el embarazo sea producto de una violación. Lo curioso del asunto es que no es necesario que la presunta víctima haya presentado formalmente una denuncia por violación ante la autoridad competente, pues con su dicho bastará. Haciendo un poco de memoria, anteriormente, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación fue aprobada desde el año 2007, por lo que de acuerdo a cifras oficiales del propio gobierno de la Ciudad de México, desde aquel mes de abril de hace 14 años, en la capital del país, se han practicado de manera legal un total aproximado de 231.901 abortos. Ahora bien, este mismo reporte estadístico por parte del gobierno capitalino, que data de abril de 2007 a diciembre de 2020, contiene distintos rubros como lo son edad, nivel de escolaridad, estado civil, semanas de gestación, así como reincidencia. Pero curiosamente no menciona la causa o el por qué una mujer llega a tomar esta verdaderamente difícil decisión. Personalmente, el argumento de las 12 semanas nunca lo he comprado y le intentaré explicar de manera breve el por qué. Argumentos hay muchos que defienden o van en contra del aborto desde la perspectiva ideológica o moral. Sin embargo, me parece que un tema tan humano como es la vida, es indispensable abordarlo desde la óptica racional. El argumento más común para defender la postura de las 12 semanas encuentra su aparente sustento en el desarrollo neurológico del propio embrión. Es decir, que el argumento abortista por excelencia es que antes de las 12 semanas la corteza cerebral no está desarrollada, por la que el embrión no es capaz de sufrir o de gozar y por ende no es posible considerarlo como individuo. Vamos, como una persona. Lo que no cuadra en este argumento es el cómo no se es y pasa de un segundo a otro a ya se es. Es decir, se es o no se es. Me explico, durante 11 semanas no se es persona, pero al pasar del minuto 59 con 59 segundos del último día de la semana 11 al minuto 01 de la semana 12, mágicamente ya se es. ¿No será que el argumento de las 12 semanas es para mantener con sustento el supuesto del aborto seguro? Pues depende de este tiempo, después de este tiempo aumenta significativamente el riesgo para la mujer. Ahora, pasando a lo recientemente aprobado en la Ciudad de México, que permite interrumpir legalmente el embarazo hasta las 20 semanas, es decir, los 5 meses de gestación, rompe completamente con el argumento de la corteza cerebral de las 12 semanas. Precisamente a las 20 semanas, el bebé en gestación está formado completamente y es médicamente posible mantenerlo con vida fuera del útero. Y por otro lado, más allá de las disyuntivas si se está a favor o no en contra del aborto, el hecho de que aquella mujer que haya sido ultrajada y acuda a practicarse un aborto en la Ciudad de México sin necesidad de haber presentado denuncia formal por violación, ¿no provocará que se denuncie todavía menos? En este país, por cada 100 delitos que se cometen, solo entre 6 y 7 son denunciados. Y si a esto le sumemos que con estas soluciones mágicas que pretenden tapar el sol con un dedo, la propia autoridad está desincentivando que las víctimas denuncien y por consecuencia que los perpetuadores permanezcan impunes, ¿qué no se supone que se pretende acabar con la impunidad? ¿Qué no se supone que la agenda es en favor de acabar con la violencia contra las mujeres? No nos dejemos engañar. Detrás de todo esto hay una agenda mucho más oscura y perturbadora de lo que podemos ver o lo que nos quieren dejar ver. No olvidemos que un homicidio jamás podrá ser ponderado racionalmente de la misma manera como se pretende hacer con la violación. Sí a la vida. Y en su gustada sección, #dato innecesario de hoy, en total los pasillos del Pentágono suman 17.5 millas, es decir, 28.16 kilómetros. Vamos a una breve pausa y al regresar aquí en Vivo con Chema, me acompaña Josh Allner, empresario estadounidense radicado en Aguascalientes, quien además es un maestro cervecero. Volvemos en Vivo con Chema. Regresamos en Vivo con Chema, un programa que no necesariamente es en vivo. En los Estados Unidos viven aproximadamente 38 millones de mexicanos. En México viven aproximadamente 1.5 millones de estadounidenses. Uno de ellos me acompaña aquí, él es Josh Allner. Josh, bienvenido en Vivo con Chema, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Chema. Por favor, gracias, bienvenido. Josh, eres estadounidense. Sin embargo, llevas un tiempo ya considerable viviendo aquí en este país. Eres empresario,
tienes tu negocio junto con tu familia, tu esposa, aquí en Aguascalientes. Y aparte eres maestro cervecero, haces cerveza. Sí. Y bueno, primero platicar un poco de ti, pero también hablar de una de mis grandes pasiones y seguramente tu pasión más grande, que es la cerveza. Así es, así es. Josh, ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí en México? Pues yo vuelta 17 años. Llegamos aquí, bueno, yo llego aquí en 2004. Tuvimos nuestros hijos en 2005. Ya él casi tiene 16 años y él nació aquí en Aguas, él está en Hidrocálido. Hidrocálido, Sí, tu hijo sí. es a Hidrocálido. Sí, qué orgullo. Qué orgullo. La verdad, sí. Eres de los Estados Unidos, de Oregon, Oregon, ajá, sí, la Oregon. parte sur. La Entonces, parte sur. todos piensan que Oregon es Portland, pero Oregon es un estado bastante grande, de hecho. Pero yo creció en la parte sur, que es un poquito más seca, casi, sí es boscoso, tiene lagos, pero comparativo a Portland está mucho más seco, allá, más calentito. ¿Qué te lleva a venir a México a vivir? Es casi chistoso. Tiene como el sueño de como muchos mexicanos a vivir en los Estados Unidos. Yo creo el sueño de muchos gringos es ir a vivir en la playa aquí en México. Entonces yo ya comencé un negocio chiquito de software. Y fue ganando bien poco, pero yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a ir a vivir en la playa, un lugar barata. Yo busco por las playas más económicas para vivir. Por supuesto, ese no fue Cancún, no fue Baja California, fue Puerto Escondido, Oaxaca. Entonces yo compré un boleto de una dirección a Puerto Escondido, Oaxaca, y ese es donde yo conocí a mi esposa, Lida. Conoces a tu esposa en Puerto Escondido y desde entonces te quedas acá en México. Así es, así es. Y bueno, la verdad es que después de tantos años hay que reconocer que tu español es bastante bueno. Ay, a veces sí, a veces no. Digo, Depende de los días. ¿Tu vida en Sí. casa es en inglés o en español? Con mi hijo, 100% inglés, y con mi esposa casi siempre ya en español, sí. ¿Spanglish o...? A veces Spanglish, sí, sí, no, a veces Lida habla en español y yo respondo en inglés. Sí. Josh, tienes aquí en Aguascalientes un restaurante, Campfire. ¿Cuánto tiempo llevan con él? Ya casi cumplimos 3 años abiertos. Casi 3 Sí. años, que además de tener una comida excelente, Gracias. sin lugar a dudas, pues bueno, la cerveza. La cerveza, Y tú haces tu propia cerveza. Sí. Y bueno, aquí platiquemos de cerveza. Y qué mejor de platicar de cerveza, de este pan líquido, de lo deliciosa que es la cerveza, y más con estos calores que estamos Sí. viviendo en estos Así días. Pues bueno, platícame, ¿cómo llegas al mundo de la cerveza? Pues yo comenzando tomando, obviamente, y poco a poco gustando más y más los estilos, comenzando con, por supuesto, cerveza industrial, y después subes a un Hefeweizen, y después un Amber Ale, y después un Pale Ale, y cada vez pone un poquito más fuerte. Es como a tomar café. Comienzas tomando un café que es 3/4 crema y 1/4 café, y poco a poco ya llegas a espresso, ¿no? Es un sabor más complejo, más fuerte. Lo mismo es con cervezas, poco a poco tu paladar como aprenden a gustar esos diferentes sabores, amarguras, diferentes perfiles de malte y el grano y el lúpulo y todas esas cosas. Entonces comenzó tomando y después un día yo compré un kit para hacer Cerveza casera. cerveza. Yo, la verdad, muchos compran un kit que es muy barato, es un bote plástico y todo es con medio improvisional, pero yo sé, ¿sabes qué? No, yo voy a invertir en un fermentador que es exactamente como que usamos ahorita, pero muy chiquito, 20 litros nada más. Y las ollas, esas cosas, y mi esposa y yo estamos haciendo en la cocina. Por supuesto, no muy buena cheve, pero poco a poco aprendes y la verdad es un tema. No soy muy rico para tomar cerveza, pero el proceso está muy interesante porque es el proceso de fermentación. Entonces ya estás llevando un organismo que es casi una bacteria, que es levadura, y esa levadura es que convierte en este mosto en algo que ya podemos tomar y disfrutar. La cerveza históricamente la encontramos prácticamente desde Egipto, Mesopotamia, pero la cerveza como hoy la conocemos se la debemos a los monjes, particularmente Alemania, Sí. Bélgica, y bueno, es lo que conocemos hoy en día como cerveza, una bebida que la encontramos prácticamente en todo el mundo. Hay sitios, por ejemplo en Asia,
donde utilizan otro tipo de granos. Por ejemplo, tienen alguna cerveza como Sapporo Sí. o Tsingtao que pueden tener arroz. Sí, Otras cervezas que tienen trigo, por ejemplo. sí. Pero bueno, ¿tú actualmente cuántas cervezas haces o cuántas recetas en Pues- el tiempo que llevas haciendo cerveza has conseguido? Sí, ya en el sitio Untappd, que es un sitio web y una aplicación móvil donde puedes como dar reseñas para cervezas. Entonces, todo el mundo puede ir, tomar cerveza, subirlo y calificarlo. Ahorita en este momento tenemos más de 90 cervezas calificadas, 90 cervezas distintas calificadas en ese sitio. Entonces ya estamos acercando 100 diferentes recetas que en 3 años. Ahorita. Y son recetas que evidentemente vas perfeccionando, es decir, cuando dices voy a hacer esta nueva receta, evidentemente tienes que pasar por un control de calidad Sí. personal. Sí, hay muchas diferentes rutas para llegar a una diferente receta. A veces dices, ¿sabes qué? Yo pruebo esa cerveza o me gusta ese estilo, ¿no? Un doble IPA. Me encanta un doble IPA. Ya tenemos un buen base por estos estilos, entonces ya podemos hacer poquitos ajustes, pero sabemos que va a salir bien porque ya tenemos como base. Pero hay otros, como por ejemplo, ya tenemos en una semana va a salir un cerveza con guayaba, es un Imperial Cream Ale con guayaba, va a tener como más o menos 8% de alcohol, pero mi modelo fue, pues Lida compró un pastel de guayaba en Costco y yo estoy, a ver, este pastel es genial, es poquito ácido, pero dulce, con vainilla, esas cosas, entonces, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una cerveza con este modelo. Yo tengo un base de un Imperial Cream Ale, que es una cerveza muy dulce, y se vamos a agregar guayaba, y voy a agregar canela, poquito vaina de vainilla, y vamos a ver cómo sale. Y como está desarrollando, parece como va a ser muy, muy bien. Entonces, De que empieza, supongo que varía dependiendo de cada receta y de cada tipo de cerveza, pero de que comienzas con la cocción hasta que ya está para servirse, ¿cuántos días aproximadamente? ¿Hay un promedio Sí. o depende mucho de cada tipo de cerveza? well, sí depende mucho, pero promedio es como 18 días. 18 Desde días. cuando nosotros estamos cocinando hasta ya está listo para tomar es 18 días. Hay otros que yo puedo terminar en 12 días a veces. Hay ciertos estilos que sí salen más rápido porque no tienen que ser tan como terminados, no como filtrados o como limpios, es decir, como un Hefeweizen, tú puedes terminar rápido. Hay otros, por ejemplo, lagers, como que la verdad es que es cerveza industrial, es lagers y pilsners. Esas, la verdad, tardan mucho más tiempo, 6, 8 semanas, a veces más. Entonces, esas sí pueden tardar más. Tardan más. Ahora, los productos básicos para hacer cerveza, pues evidentemente agua. Sí. Recuerdo un meme que decía, hay que cuidar el agua. Sí. Hay que cuidar el agua porque la cerveza se hace con agua. Sí, 98% agua. 98% Sí. agua. Entonces, Sí. evidentemente agua. Ajá. Lúpulo, Lúpulo, sí. que no deja de ser el agente para fermentar. No. Lúpulo es como una especia. Lúpulo es el flor de como un viña. Ese es que da sabor, aroma y amargura. Ok, Entonces, amargura. Y también actúan como un conservativo. Ok. Poquito. La cebada, la malta de cebada, pero también pueden ser trigo poquito y pueden ser avena. Pero casi todas las cervezas son 85-90% cebada. La cebada no deja de ser el grano más sembrado en el mundo. Sí. Y quiero suponer que se deriva directamente por la producción de cerveza. Una razón, sí, ya. Fuerte, porque sí, requiere mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo, a decir, como 50 galones, que es 200 litros de cerveza, yo utilizo más o menos como 50 kilos de cebada por esta cantidad. Entonces, sí, es bastante. Oye, ¿y los productos que utilizas son nacionales? ¿Los traes de Estados Unidos? Nosotros casi importamos casi todos nuestros insumos de los Estados Unidos. Ese es porque como nuestro concepto es como un brew pub americano. Entonces mi estilo de cerveza está modelado sobre cervezas americanos que tienen como un sabor distinto, ¿no? Entonces yo uso casi 100% malta americano porque tienen el sabor de esos tipos de cerveza. Si compras cebada de alemán, tiene un diferente perfil. La verdad, hay bastante diferencia entre como americano y alemán, o si compras en Inglaterra, esas maltas tienen un perfil muy, muy distinto. Entonces nosotros casi usamos pura americano. Es en tema de sabores, amarguras.
Evidentemente depende cuánto le pones, cuánto le quitas, Sí, cuánto tuestas, cuánto coces. sí, mucho de la amargura vienen de los lúpulos y cuántos lúpulos tienes, pero también la balanza entre el cuerpo y los azúcares en la cerveza. Entonces, es decir, que cuando haces una cerveza más fuerte, más alcohol, tiene una gravedad es cuánto azúcar tienen, gravedad original más alto. Y va a terminar con una gravedad final, ese es cuánto azúcar queda en el fin, más alto también, porque estas levaduras solo pueden comer una cierta cantidad de ese azúcar. Entonces, cuando queden más azúcar en la cerveza final, pues ya va a ser más dulce. Puedes usar más lúpulo y no va a parecer tan amarga. Entonces, es un balance a veces. Entonces, el lúpulo no nada más te va a dar la amargura, sino también va a determinar el porcentaje de grado de alcohol. No. Este depende en la levadura. Sí. Levadura es el organismo que ya comen los azúcares y hacen dos cosas. Hacen CO2, que es gas, ¿no? Entonces nos dejan ese escapar, y alcohol. Entonces convierten los azúcares en alcohol y CO2. Que al final del día la cerveza no deja de ser pues una bebida alcohólica. Sí, así es. Claro, hay países como por ejemplo Alemania que la edad legal para beber cerveza son los 14 años. Sí. Hay sitios como México que son los 18, los Estados Unidos 21 años. Pero bueno, el underage drinking ha existido en todo el mundo. En todo el mundo, sí, claro que sí. Bueno, y sabes que cerveza es uno de los bebidas alcohólicas, yo creo, más amigables, ¿no? Porque como por ejemplo un vodka, un tequila, estás hablando de 40% es un alcohol. fermentado, no un espíritu, no es una bebida espirituosa, donde ya te vas de un máximo de unos 8 grados, allá estar pensando en unos 40. Sí, y puedes tomar más y más con calma, ¿no? Entonces, a mí sí, es un alcohol muy noble, porque ya puedes tomar 2 o 3 o 4 o 5 o 6, y puedes ser un poquito más, puedes tomar más moderado, ¿no? A veces cuando tomas alcohol más fuerte es mucho más difícil para moderar tu consumpción. El consumo de la cerveza, evidentemente, pues se es conocido que Aguascalientes pues, es un sitio a nivel nacional. Sí. La cantina. La cantina, tenemos la Feria Nacional de San Marcos, que bueno, llevamos lamentablemente el segundo año sin feria, pero que, bueno, la verdad es que no podemos negar, pues Aguascalientes es chelero. Sí. Pero Bastante. México en general lo es, y creo que las cervezas comerciales en México son buenas y que tienen su mercado muy determinado, pero de años para acá empieza a crecer la cultura de la cerveza artesanal, algo que no existía en México, o que era un mercado muy reducido y cada vez se está explotando más ese mercado. ¿Tú entras a ese mercado artesanal o tu concepto es distinto? No, sí, estamos 100% artesanal, entonces sí, y ese siempre fue nuestra meta cuando abrimos Campfire. Es que a crecer esta industria, no solo aquí en Aguascalientes, pero también en México en general, porque la verdad, yo creo ahorita el porcentaje de personas que toman cerveza artesanal es 2 o 3, well, la porcentaje de ventas de cerveza artesanal relativo a todas las ventas en general de cervezas es como 3% o menos. Es una fracción. Entonces, la verdad, hay un mercado bastante grande para crecer. Porque imagínate, si solo cambiamos ese 3% a 5% o 6%, estás hablando de estamos doblando el mercado de cerveza artesanal. Entonces, ese sí es posible. ¿Y tú crees que depende de dar ese salto? Hay gente que se casa con una marca y va a tomar esa marca toda su vida. Sí, a veces sí. Pero hay veces que es dar ese salto, es decir, quiero que mi paladar pruebe algo distinto. Sí. Es que yo creo que es importante para crecer este mercado de cerveza artesanal, es hacer cervezas que son más accesibles, es decir, porque muchos cerveceros, y yo también, hago IPAs, cervezas bastante fuertes, porque nosotros para paladar ya está listo para esas cosas. Pero la mayoría de gente, y más la gente nueva que va a experimentar nuestra cerveza por primera vez, necesitan algo un poquito más ligero, ¿no? Tal vez no un lager, porque ese sí es un estilo como más industrial, pero algo que es como en el medio de un IPA y un lager.
tal vez un Hefeweizen, un Amber Ale, un Pale Ale, algo que tienen sabor, tienen carácter más fuerte que un cerveza industrial, pero está accesible. Y eso es que estamos intentando hacer. Y también, la segunda parte es hacer como precios que son justos, porque por supuesto un Corona en cualquier bar aquí, 20 pesos, 25 pesos. Entonces, si yo estoy vendiendo mi cerveza por 100 pesos, pues, ¿dónde es el valor? ¿No? Está muy difícil para convencer a alguien a pagar 4 veces más. Entonces, tiene que ser algo increíblemente mucho mejor. O vas a tener un mercado muy chiquito. Entonces, nosotros intentamos hacer cervezas que cubren todo este rango, son accesibles y también intentamos tener un precio un poquito más justo, ¿no? Y eso es donde tenemos nuestros modelos de como brewpub, porque yo puedo producir y vender en un paso. Entonces, yo no tengo que pagar un distribuidor, yo no tengo que pagar a alguien al medio que también va a ganar. Entonces, se sube el precio. Nosotros, pues, podemos operar de una manera mucho más eficiente. Josh, te agradezco mucho que hayas venido esta noche aquí al programa. Pues la verdad, soy cliente de ahí Campfire. Sí. Disfruto mucho ir por una buena cerveza. Sin lugar a dudas, es un gusto personal el tema de la cheve. Y pues nada, la verdad es que enhorabuena. Siempre bienvenido a México, siempre bienvenido a En Vivo con Chema. Y muchas gracias por acompañarme esta noche. A Chema, muchísimas gracias por invitarme. Sí. Yo lo espero el próximo sábado en punto de las 7 de la noche, en punto de las 7 de la noche, el próximo sábado, aquí por la señal del canal 26 de tu canal. En nombre de todos los que hacemos En Vivo con Chema, soy José María Chema León Lara. Muy buenas noches, muchísimas gracias.